Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves, realizado por Piensa, su primer estructurador fiduciario, y patrocinado por Suárez y Gómez Abogados y por la ESI, la Asociación de Egresados de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. El día de hoy nos acompaña la doctora Angélica Gómez, abogada especialista en Derecho Público y en Derecho Financiero y Bursátil, quien nos va a hablar de un tema muy interesante como lo es la fiducia como instrumento para la protección de los recursos públicos. Muchísimas gracias, Juliana, por la invitación. Me siento muy honrada hoy de participar como invitada en nuestro café fiduciario de todos los jueves. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, como lo es la fiducia como instrumento de protección de los recursos públicos. Y quiero iniciar preguntándote, ¿qué sucede con los recursos del Estado que son entregados a los particulares a través de fiducia mercantil? ¿Pierden la naturaleza de recursos públicos? Bueno, esa, Juliana, es una muy buena pregunta y creo que es como el centro de toda nuestra presentación el día de hoy. Realmente, cuando una entidad pública funge como fideicomitente en un contrato de fiducia mercantil, hace una, digamos, entrega de un bien, porque aquí vamos a empezar a diferenciar que las entidades públicas por ley no pueden celebrar contratos de fiducia mercantil como los que nos define el Código de Comercio. Existe una clase particular de fiducia, que es la fiducia pública, que creó la Ley 80 de 1993, que es la Ley de Contratación Pública, en la cual se establece esa modalidad de fiducia mercantil. Y que consiste en que se hace una entrega del bien para administración, pero no una transferencia de su propiedad, como pasa con la fiducia mercantil que todos conocemos. En esa misma línea, toda la jurisprudencia que ha regulado el tema de la naturaleza jurídica de los recursos que son entregados para administración a una fiduciaria ha manifestado que esos recursos siguen siendo de naturaleza pública y por ende están sometidos a todos los controles de que tratan las normas que les son aplicables a la administración de recursos de naturaleza pública o estatal. Bueno, y retomando lo que acabas de decir, entonces, ¿cómo podemos definir la figura del encargo fiduciario y la figura de la fiducia pública bajo los lineamientos de la Ley 80 del 93? Bueno, aquí vamos a ser un poquito abogados y no para ser ladrilludos con nuestra audiencia, sino porque claramente parten de conceptos que son estrictamente legales, que, como lo dije, emanan de la Ley de Contratación Pública, la Ley 80 de 1993. ¿En qué consiste esa fiducia pública y el encargo fiduciario? El artículo 13 de esa ley, de la Ley 80 del 93, establece que cuando las entidades públicas celebren cualquier tipo de contrato que tenga una definición en el marco contractual legal de índole privado, ese contrato se regirá por las normas aplicables al mismo. Por ejemplo, una compraventa. Una compraventa, si comparezca como vendedor o comprador una entidad pública, se rige por las normas de compraventa que trae el Código Civil y el Código de Comercio, teniendo en cuenta pues de la naturaleza jurídica de los partícipes. Ahora bien, para el tema puntual de la fiducia mercantil, el artículo 32 de la Ley 80 establece que las entidades públicas no suscriben contratos de fiducia mercantil, sino fiducia pública. ¿Eso qué significa? Que nunca opera la transferencia legal de los bienes inmuebles. No conforman patrimonios autónomos. El bien que se fideicomite es entregado para su administración. Entonces, digamos que ha habido una controversia de carácter doctrinaria respecto a la posibilidad que tenía una ley de contratación pública de crear otro tipo de fiducia mercantil, dado que la fiducia está regulada en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Código de Comercio. No obstante, así ha sido aceptado desde el año 1993, entonces tenemos a la fiducia pública, en la que hay un contrato de fiducia que suscribe una entidad pública como fideicomitente, en la que no se transfiere la propiedad jurídica de los bienes y no se conforma patrimonio autónomo.
Y hay un encargo fiduciario que, como todos bien sabemos, se apoya en las normas del mandato y lo que hace es darle una instrucción a la fiduciaria para que administre unos bienes determinados. Normalmente el encargo fiduciario se aplica ¿para qué? Para recursos, para la administración de recursos de naturaleza pública. La fiducia pública sí tiene otras aplicaciones y hay, digamos que, otros tipos de fiducia pública que no son solamente con bienes que sean recursos, sino cualquier otro tipo de bien. Bueno, Angélica, y en este punto quiero preguntarte cómo se realiza el proceso de selección de la fiduciaria por parte de la entidad pública. Ese es un punto fundamental porque también es una enorme diferencia en tratándose de contratación privada y contratación pública. El proceso de selección de la sociedad fiduciaria debe hacerse con apego a la selección objetiva. ¿Esto qué significa? Licitación pública o concurso dependiendo de la cuantía del negocio fiduciario que se vaya a celebrar. Pero normalmente licitación pública, SECOP, 2 y todo lo que significa contratar con el Estado. Ahí es importante mencionar que los excedentes de tesorería de las entidades públicas que se entregan en administración a las sociedades fiduciarias para que sean invertidos en los fondos de inversión colectiva que administran las sociedades fiduciarias, esa selección de la fiduciaria para hacer esa administración sí puede hacerse de manera privada. Es decir, ahí la entidad pública no tiene que hacer licitación. Bueno, quisiera que nos hablaras un poco de cuáles son esas características que diferencian un contrato de fiducia pública a un contrato de fiducia mercantil. También es fundamental y lo más importante es que en el contrato de fiducia mercantil 1226 y siguientes del Código de Comercio estamos en presencia de la creación de un patrimonio autónomo o fideicomiso, que si bien, como ya todos lo sabemos, no es una persona jurídica, sí es sujeto de derechos y de obligaciones de acuerdo con la ley. En el tema de la fiducia pública no hay transferencia jurídica de los bienes, por ende no se conforma un patrimonio autónomo y esa es una diferencia fundamental entre una y otra. La segunda es que muchas veces cuando un fideicomitente, persona privada, hace por ejemplo un fideicomiso con fines mercantiles, una de las actividades más importantes que realiza la fiduciaria como vocera de ese fideicomiso es hacer contratación derivada, ¿cierto? Eso es muy usual en el tema del fideicomiso mercantil. No obstante, las entidades públicas tienen prohibido delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de contratos que resulten necesarios para el desarrollo de la fiducia pública. También es fundamental esta diferencia. El contrato de fiducia pública, dice la ley, debe celebrarse con un objeto específico y con un plazo determinado. Claramente el contrato de fiducia mercantil también debe tener un objeto y un plazo. No obstante, ese plazo a veces es, por ejemplo, determinable más no determinado. Verbigracia cuando uno en el contrato establece que el plazo del contrato será aquel necesario para que se realice el objeto del mismo. Esto en un contrato de fiducia pública no puede quedar así abierto. Tiene que establecer un plazo determinado para que efectivamente se cumpla con el objeto para el que fue contratado. En el tema de la fiducia pública, aparte de la superintendencia financiera, que es es la entidad pública que vigila a las sociedades fiduciarias, esos contratos también están afectos ¿a qué? A la revisión de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría en el evento en que haya habido alguna infracción a la ley por temas disciplinarios. Entonces ahí sería materia de investigación el funcionario, por ejemplo, que suscribe el contrato de fiducia pública. No así en la contratación privada, la que únicamente se rige por las normas establecidas en el Código de Comercio y está sujeta a la vigilancia, dado el caso, de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esos son como los principales, digamos, características de uno y otro contrato que enmarcan el desarrollo de una fiducia pública o de una fiducia mercantil común y corriente. Bueno, Angélica, como ya nos comentaste,
cuando se constituye una fiducia pública, pues no se constituye un patrimonio autónomo. De acuerdo. Pero de pronto hay algunas excepciones a esa regla general. Hay muchas, de hecho, hay muchas excepciones a esa regla general, pero es importante señalar que esas excepciones única y exclusivamente las puede establecer el propio legislador. Okay. Es decir, contractualmente nunca se puede establecer una excepción a esa norma porque la norma deviene ¿de qué? De la ley 80. Pero el propio legislador sí ha previsto algunas oportunidades en las que, no obstante comparecer una entidad pública como fideicomitente, se puede conformar un patrimonio autónomo. Por ejemplo, en el caso de administración de pasivos pensionales de entidades públicas, ahí está autorizado legalmente a que el fideicomitente, entidad pública, conforme un patrimonio autónomo. Por ejemplo, en el caso de la ley 388 del año 1997, cuando establece la posibilidad para los departamentos, municipios y distritos de constituir patrimonios autónomos con cargo a los recursos destinados al sector de agua potable y saneamiento básico para garantizar proyectos de inversión. Tercer caso, para hacer procesos de titularización. Y eso es muy importante porque en otros cafés fiduciarios hemos hablado de titularizaciones de activos y siempre hemos dicho que ahí o se hace a través de un fideicomiso o patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria o se hace por la titularizadora colombiana, que también tuvimos un café en el cual el secretario general de la titularizadora nos lo explicó muy claramente. Pero en ese evento, pues como el activo subyacente va a ser el respaldo del título que se emita al mercado, claramente sí se permite la conformación de patrimonios autónomos. Por supuesto, en la administración de pasivos pensionales, que tienen muchas de las entidades públicas, porque esos pasivos pensionales pues tienen que escindirse de todos los activos que tenga la entidad pública con destino y única afectación ¿a qué? Pues al pago de esas pensiones de las personas que así tengan derecho que hayan sido empleados de la entidad pública. De hecho, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en un concepto del 4 de marzo de 1998, estableció que la Ley 80 de manera genérica tiene el objetivo de restringir el negocio fiduciario y en general la creación de patrimonios autónomos. No obstante, que el propio artículo 41 de la Ley 80 establece, y ahí se refirió puntualmente al tema de la titularización de activos, como una forma de apalancamiento de las entidades públicas y una excepción a la norma general de constitución de patrimonios autónomos. Bueno, ¿y qué establece la Ley de Ordenamiento Territorial respecto de la celebración de contratos de fiducia para el desarrollo de proyectos de vivienda? Esa es una muy buena pregunta y también muy a propósito de todos los temas que hemos tratado en nuestro café fiduciario. Y es que básicamente el artículo 36 de la Ley 388 del 97, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, establece mecanismos que permiten a los municipios en ejercicio de su autonomía promover dentro de su territorio el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa de su territorio, del patrimonio ecológico y cultural, etcétera, etcétera. Y para eso le da la posibilidad a las entidades territoriales, a las áreas municipales, distritales y a las áreas metropolitanas de participar en proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social mediante la celebración de contrato de fiducia mercantil con arreglo o con apego a las normas del derecho comercial, sin la limitación de que trata el artículo 32 de la Ley 80 del 93. Esta excepción es taxativa y lo que hace es abrir, digamos, la posibilidad para todas las entidades territoriales para que promuevan el desarrollo de proyectos de vivienda a través de esquemas fiduciarios que están exceptuados de hacerse mediante fiducia pública y si pueden hacerse por fideicomiso privado. Pero eso no obsta, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, para que la selección de esa fiduciaria sea mediante selección objetiva. O
sea, el principio general que nos trae la Ley 80 es que cuando una entidad pública va a contratar, siempre haga un proceso de selección objetiva de ese contratante, ya sea por licitación, ya sea por concurso, por subasta inversa abreviada, etcétera, etcétera, por todas las modalidades que existen hoy en día de contratación pública, pero siempre debe mediar una selección objetiva. Así, en este caso, es lo mismo. De todas maneras, así la entidad pública vaya a hacer un contrato de fiducia mercantil bajo la excepción prevista en la norma y pueda constituir un fideicomiso, sí debe observar el principio de selección objetiva, de planeación, es decir, todos los principios de que trata la contratación pública. Bueno, y ya después de toda esta exposición, que ha sido muy interesante, ¿cómo protegen las fiducias los recursos públicos? Bueno, realmente, y pues nosotros que somos pro negocio fiduciario, siempre hemos defendido, digamos, la administración rigurosa y juiciosa que hacen las sociedades fiduciarias de los recursos públicos. ¿Por qué los protegen? Primero, porque estamos en presencia de un profesional de negocios, de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que tiene, digamos, todo el apego a la ley para administrar los recursos con arreglo ¿a qué? A lo que le dice el contrato y a lo que le dicen las leyes. En segundo lugar, porque al hacer la entrega, así sea en fiducia pública para administración de los recursos o de encargo fiduciario, pues hay una separación contable, administrativa y financiera de esos recursos. Esos recursos que se entregan a la fiduciaria quedan afectos a una finalidad específica y de esa manera pues no hay como unidad de caja, no como que no es factible que esos recursos como que se, entre comillas, revuelvan con otros para otros fines diferentes, lo que propende porque se cumpla el fin para el cual se hizo el contrato de fiducia mercantil o el contrato de fiducia pública o el contrato de encargo fiduciario. Tercero, porque existe transparencia en la administración del recurso, porque siempre la fiduciaria tiene la obligación, uno, de rendir cuentas, por lo menos cada 6 meses, a quien es su fideicomitente. Dos, de claramente dar los informes de que trata el propio contrato de fiducia mercantil o aquellos que las entidades de inspección, control y vigilancia le soliciten con respecto a la administración de los recursos. Y 3, porque la fiduciaria, siendo un agente externo, profesional, pues no es proclive a que haya temas de corrupción. Entonces, siempre creo y considero que los recursos que se transfieren para administración en fiduciarias siempre cumplirán los fines para lo cual se han constituido. Ha habido sobre eso polémica y creo que Juli, tú has escuchado que muchos de los recursos que el Estado tiene hoy por hoy, los tiene, digamos, en encargos fiduciarios o en fiducias públicas y que por eso los recursos están allá como ociosos. Nada más alejado de la realidad. Primero, porque nunca un recurso que esté administrado por una sociedad fiduciaria está ocioso. Siempre está invertido, por lo menos en el fondo de inversión colectiva de la fiduciaria, porque esa es una obligación de la fiduciaria. 2, porque siempre la fiduciaria velará, ¿por qué? Porque se cumpla el fin previsto en el contrato para el cual fue entregado el recurso en administración. Y 3, porque hay una administración absolutamente transparente y rigurosa del recurso. Y recuerden que en la rendición de cuentas de las fiduciarias hay estados financieros del fideicomiso. Entonces, cuando la fiduciaria rinde cuentas, pues establece dentro de esos estados financieros fuentes y usos, PIG, estados de resultados, como se llama hoy, balance general, etcétera. Es decir, todo con apego a lo que dicen las normas debe ser el uso de esos recursos. Hay otra cosa súper importante a tener en cuenta y es que los rendimientos financieros que generan las inversiones de los recursos administrados por fiduciarias que pertenecen a entidades públicas son del Tesoro Nacional. Entonces, también es una forma
de propender por la generación de riqueza ¿de qué? De esos recursos. Las fiduciarias tienen la obligación de que cada cierto tiempo hacer la transferencia de esos rendimientos al Tesoro Nacional, porque esos recursos ni siquiera son de la entidad pública, son del Estado y en esa medida deben ser devueltos al Tesoro Nacional. Entonces, me parece que tiene muchas ventajas la administración fiduciaria de los recursos públicos y por eso el nombre de este café, que hay protección de los recursos públicos cuando son administrados a través de sociedades fiduciarias. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un espacio súper enriquecedor para todos, muy ilustrativo. Creo que a todos nos quedó muy claro este tema, que es bastante importante. Y nos vemos entonces nuevamente en nuestro café fiduciario el próximo jueves a las 7 de la mañana. De nuevo, mil gracias por la invitación. Muy honrada de poder participar hoy respondiendo preguntas en nuestro café fiduciario, que es un espacio totalmente académico. Claro que sí.